¿Tienes una propiedad y no sabes cómo hacerla rentable? No arriesgues tu patrimonio ni inviertas con inseguridad. En CREA tenemos una solución específica para ti. Además de México, proyectos de otros países como Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Brasil han confiado en nuestros servicios. Con nuestros estudios de mercado, analizaremos el entorno económico, la ubicación e infraestructura de la zona, así como las características de los competidores. Tu inversión será segura y ofrecerás un establecimiento con valor único. Dale rentabilidad a tu proyecto inmobiliario con nuestros estudios financieros. Nosotros mediremos su comportamiento bajo distintos escenarios. Obtendrás el valor final de tu inmueble. Te daremos una proyección de negocios. No importa si tu inmueble es comercial, industrial, oficina, habitacional, entre otros. Nos especializamos en todos ellos. Te garantizamos un financiamiento bancario factible. Nuestros proyectos logran un retorno de la inversión total entre 5 y 7 años en promedio. ¿Qué esperas? Este es el momento para posicionar tu proyecto inmobiliario. Cotiza ahora tu estudio sin costo alguno. Ya podemos ir comenzando. Por respeto a la audiencia, ya estamos en el número suficiente de personas. Pues muy buenas tardes a todos. De una vez les vuelvo a agradecer la presencia de quienes nos acompañan y quienes poco a poco también van a ir reuniendo a esta transmisión. Me presento con ustedes de nuevo. Mi nombre es Ricardo Siller, desarrollador de negocios de CREA Soluciones. Como pudieron ver en el video institucional, somos una firma de consultoría para el sector inmobiliario. Así que pues bienvenidos sean a este webinar. Al final de esta plática que vamos a tener, si tienen alguna pregunta, podemos hacer una de dos cosas. Podemos irles o abriendo el micrófono o pueden irle también compartiendo sus preguntas a quienes nos acompañan, a Marcela Estrada o a Andrea Bravo, pero veo que por ahí a Marcela Estrada, por favor. Inicio con esta plática, damas y caballeros. Si bien tenemos razones para ser optimistas en el tercer año de esta pandemia, la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios están agotados por lidiar con la volatilidad del mercado, los aumentos en la inflación y percepción de inseguridad. Pero si eres desarrollador o estás pensando en incursionar en el mercado de bienes raíces, hoy es el momento de comenzar a hacer la pregunta más importante: ¿dónde invertir en el sector inmobiliario en un escenario de pospandemia? Y pues bueno, ese es el tema de hoy. Y para debatir en CREA invitamos a nuestro director, Fabián Sánchez Cedillo, presidente de CREA, para este seminario web y estar disponibles para responder sus preguntas a través de Marcela Estrada. Fabián, ¿cómo estás? Hola Ricardo, mucho gusto, gracias por la invitación. Excelente, Fabián. Pues muchas gracias por tu tiempo, Fabián. Casi no nos hemos visto por todo el trabajo que hemos tenido desde el principio del año, pero antes de comenzar, ¿por qué no nos platicas brevemente un poco sobre ti, lo que haces actualmente en CREA para que nuestra audiencia te conozca? Gracias Ricardo, con todo gusto y gracias a la audiencia. Bueno, mi nombre es Fabián Sánchez, yo nací en la Ciudad de México, soy economista de profesión del ITAM y con maestría en finanzas y economía. He trabajado en lugares como Vector Casa de Bolsa, Grupo Posadas, la Secretaría de Economía, y en su momento fui profesor de Economía del ITAM y de la licenciatura y la maestría. Y ya en el 2004, pues decidí independizarme e iniciar esta empresa, como tú comentaste, con análisis de mercado financiero y estudios a la medida para México y otros países. Perfecto, Fabián, muchas gracias. Nos queda claro que definitivamente eres la autoridad para hablar sobre este tema. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta plática, Fabián, ¿te parece? Mira, a mí me gustaría comenzar de lleno al tema central. Vamos a comenzar con el tema de la plusvalía, Fabián. En tu opinión personal, ¿cómo ves la plusvalía inmobiliaria en general en nuestro país? En tu experiencia que nos has tenido la amabilidad de compartirnos, ¿dónde ves tú las oportunidades? ¿En qué sectores? Mira, sí quisiera, antes de dar la respuesta, decirte que la opinión que te voy a dar es desde nuestro punto de vista como analistas de mercado y consultores.
Nosotros tenemos información pues de primera mano de lo que están requiriendo los clientes a nivel nacional y en otros estados, bueno, en otros países, perdón. Y bueno, la plusvalía, ya entrando en materia, dependerá del sector que estemos analizando. Nosotros definitivamente vemos que las oportunidades están en donde la demanda preceda a la oferta, es decir, hay que anticiparnos a esa demanda o ese crecimiento de demanda. Por decirte un ejemplo, hay un sector que ya veníamos analizando incluso desde antes de la pandemia, que es el co-living en ciudades y playas. Creemos que hay una oportunidad muy grande, sobre todo para rentarles a los jóvenes profesionistas o personas que están apenas saliendo de la carrera y que pues necesitan un lugar donde rentar y pues no existen opciones, porque rentar un departamento o una casa en ciudades como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, pues es muy caro. Entonces, sentimos que es una gran oportunidad en grandes ciudades y en destinos de playa, sobre todo con el tema de los nómadas digitales. Hoy no tienes que vivir necesariamente donde está tu fuente de trabajo, entonces vemos que esa es una gran oportunidad. Otro sector que nos han estado contactando mucho es el sector de vivienda tipo second home o en lugares de playa sobre todo y en localidades cercanas a las grandes metrópolis. Como lo había comentado, para algunos puestos de trabajo ya no es necesario trabajar desde tus oficinas. Otro sector que vemos que nos han estado contactando también para el tema de hospitales y consultorios. Definitivamente México sigue siendo un país con muchas oportunidades y con muchas carencias en el tema de hospitalario. Vemos que puede haber gran plusvalía para este sector en zonas metropolitanas y zonas fronterizas, sobre todo para atender no nada más a los nacionales, sino a los extranjeros. Entonces nos hemos estado atendiendo a clientes en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali. Otro sector que vemos con mucha oportunidad, y te digo, es mi pulso del mercado por las llamadas que recibimos por los clientes que están queriendo hacer proyectos inmobiliarios, es el sector del senior living o los adultos mayores, residencias para adultos mayores. Hay que considerar que México se posicionó en el 2022 como en la tercera posición del Global Retirement Index, es decir, somos una de las alternativas más atractivas para el retiro después de Panamá y Costa Rica. Entonces vemos también una gran oportunidad ahí. Definitivamente el turismo de placer, la hotelería de descanso se ha recuperado de manera sorprendente en destinos como Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta, incluso Mazatlán, en comparación con la hotelería de negocios. El reporte último de Sectura hablaba de una ocupación al mes de enero del 57% en playas y en ciudades del 34%. Vemos que esta situación se va a atenuar por la situación actual de la guerra en Ucrania. Definitivamente viajes cortos de Estados Unidos o de canadienses a México van a seguir creciendo. Vemos que los viajes a Europa o Asia no son una opción por el tema de los precios del alza de los precios de los combustibles y por ende pues de las tarifas de las aerolíneas. Entonces, otro sector y creo que vemos que también está creciendo, a pesar de que tuvo un fuerte descalabro, es el tema de comercio, pero comercio anclado con tiendas de autoservicio y servicios de conveniencia como laboratorios, servicios de mensajería, farmacias, panaderías, comida rápida, reparaciones para el hogar, etcétera. Este sector sigue creciendo. Uno de nuestros clientes principales es una tienda de autoservicio que no ha dejado de crecer a pesar de la pandemia. Tuvieron digamos, una parte difícil en el 2020, pero 2021 y 2022 han crecido de manera sostenible. Y por último, pues, el sector que todo el mundo habla, ¿no? De la manufactura y la logística. Es un sector con gran auge en ciudades fronterizas, sobre todo, y en el Bajío. Temas como la industria logística y de última milla en las principales zonas metropolitanas del país, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, va a seguir creciendo. Amazon y Mercado Libre pues son de los grandes jugadores en este sector. Perfecto, Fabián.
Mira, probablemente a lo mejor este tema igual y lo vamos a tocar más adelante, pero si pudiéramos resumirlo de manera brevemente, de todos estos sectores que nos platicas, ¿qué nos dices también sobre el tema de las oficinas? ¿Cómo estamos en el tema de las oficinas? Mira, el sector de las oficinas está en una situación complicada. No van a desaparecer, es un hecho, a pesar de lo que algunas personas comentan. Es un sector que si bien es cierto, trae una curva más prolongada en cuanto a la recuperación. Vemos que es un sector que va a tomar un poco más de tiempo, sin embargo, justamente hay usuarios que están en edificios de menor categoría y vemos como una oportunidad para el flight to quality de esos usuarios y que puedan utilizar oficinas AAA en buenas ubicaciones. Definitivamente, la opción de reconversión es muy complicada para esos edificios, para convertirlos a departamentos o hospitales, etcétera. Entonces, lo que sí vemos es que puede haber una oportunidad para empresas que están en edificios de menor categoría moverse a este tipo de edificios en el mediano y largo plazo. Pues, pues al parecer sí va a haber alguien, va a haber un subgrupo de ganadores en esta pospandemia en el tema de oficinas, Fabián. Mira, ahora me gustaría ser un poquito más conciso, Fabián, un poquito más preciso. Me gustaría que nos platicaras sobre el tema de la plusvalía, pero en el tema de usos mixtos. Digo, te lo pregunto porque sabemos que es un área en la que crea soluciones, ha estado muy activo. Y antes de la pandemia, tú ves que ya teníamos un boom en el tema de usos mixtos, pero personalmente, ¿tú qué has observado y en tu opinión, cuál es el atractivo de invertir en usos mixtos? Bueno, definitivamente era una tendencia que veíamos desde antes de la pandemia. No es un fenómeno a nivel internacional, principalmente en las grandes zonas metropolitanas donde los precios de la tierra se han incrementado de manera sustancial. Los usos mixtos siguen siendo atractivos ya que finalmente diversificas tu fuente de ingresos de los predios. Sin embargo, nosotros lo comentamos continuamente que los usos mixtos no son usos revueltos. Y en ese sentido, pues no hay que sobresaturar los predios. Yo considero que no debes de meter más de 3 sectores en un predio de 5,000, por ejemplo, ¿no? 5,000 metros cuadrados. Tampoco necesitas acabarte tu CUS y tu COS es decir, totalmente utilizar el coeficiente de utilización de tu terreno para poderlo desarrollar. Menos es más, ¿no? Hay una filosofía en el sentido de que puedes hacer un proyecto que sea lo suficientemente atractivo. Lo que no quieres es tener uno de los componentes que esté desocupado, porque eso se va a ver muy mal en todo el proyecto. Lo que sí vemos es también el tema de usos mixtos se está reconfigurando. Vemos que en proyectos inmobiliarios de usos mixtos en zonas metropolitanas se están incorporando el tema de hospitales y consultorios, vivienda institucional en renta, servicios de salud, entre otros. Entonces, también vemos una tendencia en temas de usos mixtos a los famosos desarrollos orientados al transporte. Nosotros como empresa hemos trabajado en algunos CETRAMs para determinar cuál es la combinación de usos inmobiliarios que potencialicen más el CETRAM. Entonces hemos visto desde temas habitacionales, hospitalarios, comerciales, en estaciones cercanas en las CETRAMs o estaciones cercanas a trenes. Entonces, en ese sentido, no van a desaparecer. De hecho, la tendencia es que ahora estamos la regresión a la media, es decir, ya las variables se están volviendo a ajustar y la gente está regresando a los centros urbanos. Gracias, Fabián. Mira, me llama mucho la atención esto que comentas. Para mí son claves como para el éxito de un desarrollo de usos mixtos. Esto que nos platicas de no pasar de 3 sectores, los sectores que nos comentas. Me gustaría ser un poquito más preciso en el tema de usos mixtos porque sí está bastante interesante el tema. Para ti, si yo te preguntara cuáles son las claves de la plusvalía y el éxito financiero al momento de desarrollar un proyecto de este formato de usos mixtos, ¿qué me dirías, Fabián? Ya, nosotros tenemos una metodología que la aplicamos prácticamente a todos los estudios. Tienes que pasar el filtro del mercado, es decir, identificar los sectores inmobiliarios que tengan más probabilidad de éxito
o los nichos de mercado no atendidos, como te decía, identificar los sectores donde la demanda precede a la oferta. Analizar el tema legal también es muy importante. Hay que analizar el uso de suelo para que nos permita sacar el mayor y mejor uso de la tierra. En ese sentido, nos metemos a análisis del PUS y el POS. Y por último, yo siempre le llamo la prueba de fuego. En la parte financiera, que los proyectos nos den los rendimientos esperados para cada uno de los componentes que estamos analizando en el proyecto de usos mixtos. Entonces, es la combinación de estas tres que nos permite determinar si un proyecto es rentable o no. De estas tres estamos hablando mercado, el tema legal, el tema financiero. Nos has dejado claro, Fabián, que la plusvalía del uso mixto, ahorita nos decías que depende de los sectores a analizar, y bueno, pues cada sector tiene métricas diferentes. ¿Por qué no nos das también algunos ejemplos en los que ustedes estén trabajando de acuerdo a un sector en específico? Pudiera ser hotel, oficina, comercio. Mira, yo te resumí estas tres variables. Sin embargo, la plusvalía de un proyecto depende de muchas otras variables al momento de invertir. Si el contrato que vas a recibir es en pesos o en dólares, la tasa de ocupación esperada para el inmueble, si son contratos de corto o largo plazo, el costo del mantenimiento, el entorno macroeconómico del predio donde estamos queriendo potencializarlo. Sin embargo, una de las métricas, digamos, más universales para evaluar proyectos de inversión es la famosa tasa interna de retorno para medir la relación riesgo-rendimiento. ¿Y cómo la comparamos con lo que pudiéramos obtener, digamos, en una inversión libre de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en proyectos donde se percibe menor riesgo, que es el sector industrial, nosotros hemos analizado tasas internas de retorno apalancadas en pesos entre el 15 y el 20%, donde se perciben proyectos con menor riesgo por ser un sector industrial, que cobras en dólares, son contratos a largo plazo, son empresas internacionales, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, y bueno, este retorno de inversión del 15 al 20, pues lo comparamos con lo que te da un bono, digamos, libre de riesgo, el bono mexicano a 10 años, por decir, ¿no? Que anda alrededor del 9% actualmente. Y pues bueno, definitivamente tu tasa interna de retorno debe ser mayor al bono para compensar el riesgo y el tiempo, el dinero y el esfuerzo que vas a invertir en un proyecto. En proyectos hoteleros, por ejemplo, en zonas urbanas, pues bueno, las TIRs apalancadas ahorita pues deben estar arriba del 20%. ¿Por qué? Porque se perciben como proyectos donde hay un mayor riesgo. Entonces, con estas métricas generales, pues nosotros podemos hacer un análisis de qué tan atractivo es un proyecto de inversión. Excelente, Fabián. Muchas gracias. Pues muy interesante todo esto que nos estás respondiendo, Fabián. A mí me gustaría darle un pequeño giro a nuestra plática para irnos de temas, pues digamos micro, pertinente a lo que pudiera ser un proyecto de desarrollo, a temas un poquito más macro. Me gustaría preguntarte, Fabián, si existen otros factores de riesgo que tú veas para analizar en un proyecto de usos mixtos. Por ejemplo, pudiera ser la variable de riesgo, país, tasas de interés. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, afortunadamente hoy hay manera de medir el riesgo país. El riesgo país, la definición es, nos mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de un país por factores que están, digamos, factores que van más allá del riesgo inherente a un préstamo o una inversión. Por ejemplo, el riesgo país tiene que ver más con variables como el entorno macroeconómico, la estabilidad política, el marco jurídico e institucional. Definitivamente, en algunos casos de proyectos de inversión en México estamos metiendo la variable riesgo país, sobre todo cuando son inversionistas institucionales y son inversiones en dólares. Lo que en realidad hacemos es pedirle más a los proyectos de inversión, ya que en este caso los proyectos en México están compitiendo con otros proyectos en otros países. En este sentido, si el riesgo país aumenta en México, podemos perder inversiones o préstamos en bienes raíces en México.
Sin embargo, el riesgo país en México está todavía bastante controlado. En este sentido, el índice de bonos de mercados emergentes global de JP Morgan anda alrededor de 3.47 puntos porcentuales. Estamos bien comparados con otras economías como, digamos, Argentina, que andan en el 18%, o El Salvador, que andan en el 15% de riesgo país. Entonces, imagínate, si ese es el riesgo país que tienen esos países, ¿cuánto más debes de sacar de tu inversión para compensar ese riesgo país? Entonces, afortunadamente, en el caso de México, es una variable que se ha ido controlando hasta el momento bastante bien. Y nos ha puesto en una posición un tanto más ventajosa con respecto a otros países de la región. Wow, interesante todo esto que nos platicas, Fabián, sobre todo este tema que ahora los proyectos en México compiten con los de otros países, y ya es menester estudiar la variable de riesgo país. Mira, me gustaría regresar a este tema un poquito más adelante porque igual también me quiero meter en temas macroeconómicos, me quiero meter a este tema que estoy seguro que es de mucho interés para quienes, la audiencia que nos acompaña el día de hoy, quienes nos hacen favor de acompañarnos. Mira, Fabián, quiero preguntarte, ¿qué opinión tienes acerca hablando de México, qué opinión tienes acerca de la inflación actual que estamos viviendo? ¿Cuál es tu perspectiva personal al respecto de este difícil contexto que se vislumbra en el mediano plazo, ¿no? Bueno, definitivamente, para las empresas desarrolladoras y constructoras del país es la variable ahorita más preocupante. El tema de la inflación, el año pasado cerramos con 7,5% de inflación, que ha sido la más alta en los últimos 21 años. Sin embargo, este es el índice general, pero si ya te vas a niveles del índice de precios de productor para materiales de la construcción, pues fue alrededor del 17% en 2021, con productos metálicos con cerca de un 43%, accesorios eléctricos 25%, productos de madera 23%. Entonces, se trata de un repunte de precios bastante alto, considerando que también tuvimos una disrupción en las cadenas de suministro y el tema de la pandemia, etcétera. Y esto se atribuye principalmente, como lo comentábamos, al aumento de los precios internacionales de los commodities como el acero, el aluminio, el cobre, plástico, maderas, materias primas, etcétera. Mi preocupación aquí es que en algún momento, pues, los desarrolladores tendrán que transferir este incremento en precios a los usuarios finales mediante más precios por la vivienda, por ejemplo, o rentas más altas para los inquilinos. Entonces, esa sería la parte preocupante, que es una espiral. Y como todos sabemos, pues los sueldos, los salarios en México no suben de manera tan rápida, ¿no? De hecho, sí viste que ya se está reportando que el precio de la varilla ya va en un aumento del 31%. Así es. Mira, Fabián, me gustaría preguntarte también, bueno, en base a esto que nos estás platicando, ¿qué variables serán las más afectadas en el mediano plazo? ¿Y de qué manera esas variables van a afectar la rentabilidad del desarrollo inmobiliario? Mira, nosotros, bueno, hemos identificado algunas variables que son de más preocupación, no nada más la parte inflacionaria, sino el aumento del costo del dinero, es decir, el aumento de la tasa de interés. Pues bueno, todo esto, entendemos que el objetivo también es bajar la inflación. Sube la tasa de interés para desincentivar el consumo y por ello pues, bajar la inflación. Entonces, pero cuando vienen aumentos en tasas de interés, pues las tasas de referencia pues hacen que todo lo demás, el costo por el crédito puente, pues aumenta. Entonces, ahora le vamos a pedir más rendimiento a las inversiones con este aumento del costo del dinero. La otra variable, como lo acabamos de mencionar, es el costo de los materiales de construcción. Definitivamente, no hemos visto todavía ese desacelere en esos precios. Y por último, pues ahora sí que la realidad supera la ficción. Cuando ya pensábamos que estábamos viendo la luz al final del túnel, pues viene la sorpresa de la guerra en Ucrania y por su efecto inmediato en los precios de los commodities a nivel internacional, incluidos pues la energía, el acero, el aluminio, la madera, etcétera. Entonces, pues con mayor razón vamos a tener que ser más cuidadosos con la evaluación de proyectos inmobiliarios.
Muy interesante todo esto que nos cuentas, Fabián. Fíjate, Fabián, que me recuerdas un término que hace poquito estaba leyendo. Hay quienes dicen que hoy vivimos en un mundo VUCA. La palabra VUCA es un concepto creado por la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos para describir lo que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del mundo surgido tras el fin de la Guerra Fría. Este término VUCA, a lo mejor lo has escuchado, Fabián. Comenzó a utilizarse de forma generalizada en los años 90 y posteriormente ha sido utilizado en los campos de la estrategia empresarial, aplicándose a todo tipo de organizaciones. Por lo que, pues en este mundo VUCA o VICA también, por las siglas ya sea inglés o español, pues el tener esta conversación sobre el panorama económico y financiero del sector inmobiliario, pues nos viene enhorabuena, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que ahora incluso temas como la guerra en otro país a 10,000 kilómetros de donde estamos también nos iba a afectar, ¿no? Bueno, en ese sentido, Fabián, también quería preguntarte, mira, ya platicando por ejemplo, ya temas de materiales, etcétera. En varias ocasiones yo te he escuchado hablar sobre la importancia del tema de la sustentabilidad en conjunto con el desarrollo inmobiliario. De hecho, la metodología CREA para la factibilidad de desarrollos inmobiliarios contempla una buena parte de análisis en cuanto a temas de sustentabilidad. ¿Por qué no nos platicas por qué es tan importante y cómo puede ayudar a un inversionista o desarrollador a disminuir el riesgo y generar mejor rentabilidad? Sí, efectivamente. Mira, los bienes raíces en general se estima que generan entre el 30 y el 40% de las emisiones de carbono. Eso es bastante. Por ende, los fondos de inversión institucionales están empezando a invertir en empresas inmobiliarias que incluyan criterios ESG, o criterios que son Socially Responsible Investing. Los criterios ESG lo que significa son Environmental, Social Responsibility y Governance. Hoy en día hay algunos instrumentos o algunos, los que están relacionados con temas financieros, algunos ETFs que invierten en empresas ESG. Hasta el 2018 ya existían cerca de 30 trillones de dólares invertidos en empresas ESG que van desde construcción, productos de consumo, energía, etcétera. Y se estima que esta inversión en empresas ESG pueda ser hasta de 50 trillones. En el caso de México todavía no lo vemos tan contundente, pero esta nueva tendencia en realidad viene de las nuevas generaciones que quieren que sus ahorros, sus inversiones, que se inviertan en empresas que cuiden el ambiente, que tengan esa responsabilidad social con la comunidad y que donde exista un gobierno corporativo. Entonces, yo lo veo como una gran oportunidad. Esta es la parte de oportunidad, pero para buscar fondos de inversión que quieran invertir en México en empresas que estén enfocadas en proyectos ESG. Eso lo veo como una oportunidad de corto plazo, de hecho. Excelente, Fabián, muchas gracias. Aprovecho una pequeña pausita para comentarles nuevamente a nuestra audiencia que si tienen alguna pregunta, algún comentario que nos quisieran compartir, al final de esta plática podemos hacer una de dos cosas. Podemos abrirles el micrófono o pueden compartir sus preguntas directamente con Marcela Estrada, quien nos acompaña también en esta transmisión. Marcela es nuestra directora general y con todo gusto ella puede compartir las preguntas oportunas que tengan. Continuando, Fabián, quisiera preguntarte en base a lo que hemos venido platicando, ¿qué sugerirías tú al público desarrollador, inversionista o constructor como una buena alternativa para amortizar el alza de precios de los materiales provocadas por esta locura llamada inflación? Mira, históricamente los bienes raíces tienen la propiedad o el beneficio de ser una buena cobertura de riesgos en tiempos de inflación. Yo soy de la filosofía de don't wait to buy real estate, sino buy real estate and wait. Suena como un poco interesante esta frase, pero lo que quiere decir es los bienes raíces al final del día les va a llegar el aumento, este aumento en los precios se va a ver reflejado en los bienes raíces y es una buena inversión cuando tenemos precisamente este tipo de volatilidades. Una de las recomendaciones que yo les hago a mis clientes es
pues es buen momento para hacer un banco de tierra, es decir, comprar terrenos en zonas de crecimiento, donde la demanda precede a la oferta, y esperar a que los valores se aprecien conforme pase el tiempo para cubrirnos contra esa inflación. Otra estrategia es comprar activos estabilizados. Sé que en el caso de México es un poco más complicado, pero identificar aquellos activos estabilizados a un cap rate atractivo, esa puede ser una buena opción, hacer esa tarea. De hecho, muchas empresas están creciendo en México, ya no tanto a través del crecimiento o desarrollo de nuevos productos, sino comprando a empresas más chicas o comprando al competidor. Eso lo estamos viendo de manera interesante en el caso de México. Y por último, bueno, como todo economista, yo siempre les digo a mis clientes, hay que diversificar las inversiones. En este momento la tasa de interés está subiendo, entonces pues es recomendable poner parte de tu flujo a producir en algún instrumento de mercado de dinero o bonos a corto plazo. Eso puede darte un hedge contra la inflación. Me llamó mucho la atención este axioma que nos comentabas, Fabián. Do not wait to buy real estate and wait. Me encantó, muy buena frase. Llega, al real estate siempre le llega la inflación y la apreciación. Si agarras un bien raíz con un cap rate a proyectado a la baja, pues eso hace que puedas hacer una buena ganancia. El cap rate terminal famoso, ahí es donde yo digo que hay que hacer la labor, donde veamos que hay un cap rate terminal interesante a la baja, y ahorita podamos adquirirlo a otra tasa, pues puede ser una gran inversión. Excelente, Fabián. Regresando al tema del desarrollo inmobiliario, ¿tú crees, Fabián, que el desarrollador inmobiliario deba acostumbrarse a una nueva etapa en la que generará menor tasa interna de retorno? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No necesariamente, depende del sector que estemos hablando y de la creatividad para conseguir recursos para el desarrollo, y de si el consumidor final, ya sea de vivienda o industrial o comercial, está dispuesto a que se le transfieran estos incrementos en los costos, por ejemplo, de los materiales. Por ejemplo, en el sector industrial vemos que los rendimientos seguirán siendo atractivos, ya que existe una demanda creciente por parte de los usuarios finales, por todo el tema del nearshoring, reshoring, todo el tema de la última milla. Entonces, vemos ahí una oportunidad. Sin embargo, en sectores como lo platicamos hace un momento, el tema de oficinas, hoteles de negocio, donde todavía no regresa la demanda y por ende los rendimientos están a la baja. Aunque es importante, como lo comentamos, mencionar hace un momento, que no van a desaparecer estos sectores de oficinas ni tampoco el de hotelería de negocio. Lo que habíamos comentado en un principio va a ser la oportunidad del flight to quality de usuarios de oficinas clase. No sé si sea mi internet. Veo a Fabián congelado. Me parece que fue Fabián. Ok, en lo que le damos unos minutitos a Fabián para Sí. reincorporarse. Ya estás reincorporado, Fabián. Sí, perdón, sí me escuchan, perdón. Sí, te escuchamos. Sí, que la sociedad creció a través de la cooperación, no a través de un dispositivo móvil. Entonces, vamos a regresar a las oficinas, eso es un hecho. Era como te comentaba al principio de esta plática, cuando nos mencionabas el tema de las oficinas, claramente van a haber algunos ganadores, todas aquellas pymes que pasen de una cierta categoría de oficinas a una de mejor, ¿verdad? Oye, Fabián, y en tu opinión, ¿qué debe tener en cuenta el mercado inmobiliario en México para reinventarse en esta nueva normalidad y crear mejores productos que aseguren mejor rentabilidad? Fíjate que el sector donde vemos mucha oportunidad para bien raíz es el sector de la tecnología, para atender al mercado que estás atendiendo. Por ejemplo, hay que mostrar nuestro producto, los precios online, por ejemplo, en nuestras páginas.
de manera profesional en nuestros desarrollos habitacionales, oficinas y comerciales. Me sorprende que muchas veces entras a las páginas de los desarrollos y son poco atractivas, no tienes ese engagement con los clientes. Entonces, para mí es una gran oportunidad en este sector. Otro ejemplo, por ejemplo, ser más flexibles con las políticas. Esa es otra tendencia que vemos. Por ejemplo, en hotelería, aceptar que los clientes pudieran hacer los late checkouts, ¿no? Al final el cliente va a seguir consumiendo dentro de tus instalaciones. El aceptar mascotas o implementar un buen internet en áreas públicas y privadas para mejorar, por ejemplo, la experiencia en los restaurantes dentro de los hoteles. Eso, pues, hay una oportunidad ahí bastante grande. Y por último, otra oportunidad que vemos es incorporar nuevos giros inmobiliarios. Por ejemplo, en centros comerciales que tienen grandes estacionamientos descubiertos, pues está la posibilidad, y que tienen poca rentabilidad en la parte de estacionamientos, pues incorporar servicios de salud, de conveniencia, consultores, e incluso en consultorios o incluso hospitales o escuelas. Entonces, esa es una tendencia que estamos viendo incluso en Estados Unidos, donde los centros comerciales se están convirtiendo en tipo town centers o centros comunitarios, digámoslo así, donde vas a encontrar de todo en un solo punto. Excelente, Fabián. Mira, vamos a cerrar el círculo. Refirámonos otra vez a la primera pregunta de nuevo, cuando platicábamos sobre el tema de la plusvalía y cómo veías tú a México en cuanto a tema riesgo país. En cuanto a México como mercado inmobiliario, ¿cómo lo compararías tú frente a otros países de la región América Latina? Bueno, siento que nuestra gran ventaja competitiva sigue siendo estar cerca de Estados Unidos, que es nuestro principal aliado comercial. Somos el segundo socio comercial en cuanto a exportaciones de Estados Unidos, ya que cerca del 80% de nuestras exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos. Esa es una gran ventaja y el sector exportador fue lo que nos ayudó a salir más rápido de esta crisis en la que estamos. Otra razón sería que México es el segundo país del mundo en recibir más turistas internacionales durante 2021. Después de Francia, logramos casi 32 millones de turistas internacionales el año pasado. Eso habla de que México se está posicionando como uno de los lugares más atractivos para extranjeros. Y por último, la relativa estabilidad y el control de las variables macroeconómicas, como el tipo de cambio, la tasa de interés, las reservas internacionales, que las reservas internacionales ahora sí están en un nivel histórico de casi 200 billones de dólares. O sea, son cifras que, la verdad, sí son envidiables para muchos países. Y esto hace que México, pues, sea más atractivo todavía versus otros países de la región, por lo que comentábamos hace un momento por el tema del riesgo país. Me quedo pensando, Fabián, ¿tú crees que esta sea la razón por lo que nos comentabas al principio, la cercanía con Estados Unidos y México como segundo país más visitado, las razones por las cuales tú ves a los sectores industrial, hotelero y en cierta medida residencial como lo de mayor plusvalía? Definitivamente, la cercanía con Estados Unidos, hay que considerar que ahorita el tema de la pandemia, la guerra en Ucrania, pues hace un poco atractivo ir a Europa o ir a Asia. Ahorita Asia está sufriendo por el tema de la pandemia y traen unos encierros ahí impresionantes. Entonces, ahorita no es atractivo visitar estos países, desafortunadamente. La opción para México, la verdad es que México nunca cerró sus fronteras, nunca cerramos aeropuertos. Hay quienes pudiéramos decir que fue una buena o mala decisión. La verdad es que cada país actuó como debió de haber actuado con la información que tenía en su momento. Entonces, en el caso de México, pues nos ha beneficiado ese factor de estar abiertos y de recibir a los extranjeros. Eso es lo que ha hecho que el sector de hotelería de descanso, el tema de turismo médico, se vea como un atractivo. El que podamos ver por ejemplo, en lo que es la Riviera Maya y Cancún, todo este crecimiento
en consumidores que están buscando un second home, o el tema de los condoteles, etcétera. Entonces, vemos como una gran oportunidad para México aprovechar esta situación. Al final, el costo de los energéticos, pues se van a ver reflejado en los costos de los vuelos, el costo de los traslados, y nos lo van a transferir en el tema de los boletos de avión. Entonces, la ventaja es hacer viajes cortos, y México tiene esa gran ventaja de estar cerca de estos mercados como Estados Unidos y Canadá. Perfecto, Fabián. Pues mira, ya como última pregunta, antes de cederles la palabra a nuestra audiencia, quien quiera participar, me gustaría hacerte una última pregunta, Fabián. Con esto me gustaría cerrar. Mira, vamos a considerar que como inversionistas tenemos recursos en materia de energía, tiempo y dinero. ¿Cuál sería para ti la estrategia primordial para mantener el riesgo controlado y rendimientos altos de cara al panorama actual post-pandémico? ¿Podrías describirnos al menos, digamos, dos escenarios? Por ejemplo, uno que apueste por un activo nuevo y otro que apueste por un activo estabilizado. Bueno, es importante comentarte que todo tiene un riesgo. Al final, al invertir en bienes raíces, lo que quieres es buscar una alternativa de inversión que te dé un rendimiento arriba de la tasa libre de riesgo, que sería el bono digamos, a 10 años, ¿no? Para desarrollo de activos nuevos, definitivamente vemos menor riesgo, y con más atractivo, pues el sector de parques industriales y de última milla. El desarrollo de second home, como lo habíamos comentado hace un momento, y hotelería de descanso en destinos de playa, así como el sector hospitalario y consultorios. Ahí, en todos estos sectores que te estoy comentando, la demanda precede a la oferta, es decir, hay una demanda ahí creciente, y que actualmente, pues, hay proyectos que se están desarrollando en el país. En la otra parte de tu pregunta, en el caso de activos estabilizados, en realidad en el caso de México no hay tantas operaciones de compraventa de activos inmobiliarios en el mercado. Yo apostaría por volver a analizar el tema de centros comerciales anclados por autoservicios, con servicios de conveniencia, restaurantes, los hoteles de playa que pudieran incorporar algún tipo de branded residence o departamentos en venta, puede ser también una opción interesante. Y pues definitivamente terrenos en parques industriales que pudieran actualizarse, porque hay mucho parque industrial que está un poco viejo, de otra generación, y que pudieran reposicionarse incorporando otros sectores inmobiliarios como vivienda o comercio, etcétera. Entonces, todo depende como digo, todo lleva un riesgo. Creo que la labor de los desarrolladores es justamente hacer esta tarea de medir ese riesgo. Al final, el bien raíz es un otro activo dentro del portafolio de inversión. Hoy en día se ve como un activo donde puedes obtener un beneficio, y la idea es que sea ese beneficio que vas a obtener, que sea al menor riesgo posible. Muy informativo todo esto que nos platicas, Fabián. Todo esto que estamos platicando nos daría para otros 4 o 5 webinars. Y pues bueno, pues de aquí en adelante, mira, me gustaría cederle la palabra al público estos siguientes minutos que nos quedan. Igual a lo mejor pueden quedarnos alrededor de unos 15, 20 minutitos, y podemos hacer dos cosas: o abrirles el micrófono a quien quiera participar, o si no, las preguntas de las cuales nuestra directora Marcela Estrada ella ha hecho acopio, ella las puede leer a nombre de la persona para que tú puedas respondernos. Así que bueno, si a alguien le gustaría participar, ahorita es el momento. Me parece que ya tenemos algunas preguntas. La primera sería, ¿qué recomendación dan para aquellos que cuentan con un capital ahorrado y quieren ingresar en el mercado de bienes raíces? Mira, la respuesta es, te diría que lo primero es que hay que asegurar la tierra. Una vez que ya tienes el terreno, ya lo demás se va a ir dando de manera natural. Entonces, el primer paso es conseguir esa tierra, y sobre esa tierra, eventualmente ya veremos qué se le puede montar a ese terreno. Al final, un proyecto vale por los
futuros ingresos que les podamos recibir de ese terreno. Entonces, afortunadamente todavía hay créditos puente, hay formas de financiar ese tipo de proyectos. Entonces, vamos primero asegurando el terreno. Excelente. Bueno, esperando que haya quedado contestada la pregunta de Beatriz, pasaríamos a la siguiente pregunta, que es de Nico. Él nos pregunta que si podemos platicar un poquito más del tema de crowdfunding y fibras. Sí, mira, al final el crowdfunding y las fibras, digo, son dos formas de financiamiento para proyectos inmobiliarios. El crowdfunding tiene la ventaja de ser más flexible, es decir, no hay tantas, podría ser una manera de hacerte de recursos más rápido. Con el caso de las fibras, ellos tienen son organismos más regulados, tienen que reportarle más información a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Digo, los dos tienen que reportar, pero las fibras tienen, digamos, un gobierno corporativo mucho más exigente. Entonces, depende del proyecto. Las fibras definitivamente ven proyectos grandes de inversión y los crowdfunding pueden ver proyectos desde una torrecita de 10 departamentos, ¿no? Entonces, depende del tamaño del proyecto, depende de la ubicación. Y con eso creo que, no sé si respondí la pregunta. Me parece que sí. Bueno, espero que Nico se haya respondido a la pregunta de Nico. Llegó otra. Nos comentan que pensando en lo que señalabas en torno al futuro del binomio de las bienes raíces y la tecnología, ¿cuál sería una inversión más segura? No entendí la pregunta, perdón. Yo la con verdad... respecto al tema de bienes raíces y tecnología, ¿cuál sería una inversión segura? El tema de bienes raíces y tecnología, por lo que entiendo la pregunta de Eric, no ser de que quiera abrir su micrófono y preguntarla directamente. Mira, voy a tratar de contestar lo que creo que nos están queriendo preguntar. Aquí yo lo veo como que son complementarios. Un bien raíz que no incorpore tecnología, no está entendiendo las condiciones del mercado actual. En ese sentido, pues, poder medir la experiencia del cliente es como cuando vas a un hotel y ya puedes darle calificaciones al hotel, ya puedes definir cómo fue tu experiencia, puedes dar likes o no te gustó la experiencia. Todo ese tipo de tecnologías ya hay que incorporarlas tanto en comercio como hoteles, como vivienda, desarrollos institucionales de vivienda, etcétera. A eso me refería con que la tecnología ahí está disponible, es solo que hay que incorporarla al sector de bienes raíces. Ok. Sí, me parece que su pregunta tal vez iba un poquito más relacionada como a inversiones, no sé si personales, justo en tema de crowdfunding, que tiene que ver con bienes raíces y tecnología, pero me parece que ojalá y sí hayamos contestado su pregunta. Y por el momento parece que son todas las preguntas del chat. Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. De este lado tengo otras preguntas, Fabián. Una de ellas es, ¿qué crees que lleguemos a algún momento en el mediano plazo en que las principales plazas de México en el tema de usos mixtos termine sobresaturando el mercado o tengamos una sobreoferta de espacios en este formato? Mira, depende de las condiciones del mercado de cada ciudad y de atender las necesidades del consumidor final o el nicho de mercado. Hay ejemplos de proyectos de usos mixtos que, como lo comentaba, están incorporando cada vez más temas hospitalarios y de consultorios versus otros sectores como oficinas, por ejemplo. Entonces,
Lo que sí vemos es, no lo que sí vemos es un regreso, de hecho, a los usos mixtos. Ya dentro de CREA, pues ya nos están llegando otra vez proyectos para evaluar para proyectos de usos mixtos. Sí tuvieron un momento de, digamos, de suspensión o de impasse. Sin embargo, ya vemos que la gente está regresando a los centros urbanos. Gracias, Fabián. Aquí tengo otra pregunta y nos preguntan cómo obtenemos los paramétricos de los costos de construcción para nuestros modelos financieros. Nosotros tenemos una bibliografía actualizada de diversas fuentes. Una de ellas es BIMSA, otra del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos, o hay otro que se llama Varela, que al final nos permiten tener información de costos de construcción y se están actualizando continuamente. Entonces, y también tenemos información de proyectos de construcción que ya se han desarrollado, lo cual nos permite ver cuál es el costo de construcción por metro cuadrado dependiendo del sector inmobiliario. Muchas gracias, Fabián. Aquí tengo una última pregunta y regresa Beatriz también preguntándonos. Se dice que el Bajío ofrece alta plusvalía para invertir en bienes raíces. ¿Es así? Sí, definitivamente el Bajío va a seguir creciendo y mucho de su crecimiento tiene que ver con el tema industrial. Entonces, yo sí le apostaría por ciudades, sobre todo que el Bajío pues está muy cercano a dos grandes metrópolis, que es Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara. Entonces, esas ciudades pues ya tienen cierta saturación. Entonces, dependiendo del giro inmobiliario que tú quieras invertir, habría que seleccionar alguna zona, un giro inmobiliario, y definitivamente nuestra perspectiva es que esta zona va a seguir creciendo. Muchas gracias, Fabián. La última pregunta que yo tengo de la audiencia es, ¿qué opinas de las reconversiones de los edificios? Mira, se ha hablado mucho de reconvertir edificios de oficinas a departamentos o consultorios. Lo que es la verdad o la realidad es que es muy complicado convertir ese tipo de edificios porque tenían una vocación original. Entonces, para convertirlos a departamentos, o hospitales o consultorios. Lo que sí vemos es que algunos edificios de oficinas están incorporando conceptos más como tipo, de nuevo vamos a regresar al tema de WeWork, ese tipo de espacios, el coworking, eso sí lo vemos como una oportunidad a unos precios más atractivos. Entonces, la reconversión es complicada. Mi sugerencia es esperar a que regrese el mercado, aunque va a tomar un poco de tiempo, y ver la posibilidad de incorporar espacios pequeños para pymes, que eso pues es un mercado bastante grande en el país y que pudiera ser una oportunidad para estas pequeñas empresas para el flight to quality a espacios de mejor categoría. Muchas gracias, Fabián. Alguien más nos está preguntando cuál es tu opinión del futuro inmobiliario en Yucatán. Definitivamente Playa va a seguir creciendo, esto es un hecho, más por las condiciones de la guerra en Ucrania y por el tema de la pandemia. Sin embargo, a mí me preocupa un poco la saturación que veo en destinos como Tulum, en donde hay a mi percepción, y esto es una opinión personal, se podría pensar que hay una burbuja inmobiliaria, entonces, por los precios que estamos viendo, entonces hay que tener cuidado de dónde invertir. Sin embargo, hay otros, cerca de Tulum, pues bueno, tenemos pues la ciudad de Mérida, es una gran ciudad que pues sigue atrayendo, mientras siga atrayendo consumidores finales o usuarios finales, eso es un símbolo, un signo positivo. El problema es cuando se sobreinvierte, entonces hay que tener cuidado de dónde poner el dinero, incluso dentro de Yucatán. Muchas gracias, Fabián.
Por el tiempo y respeto a nuestra audiencia, vamos a terminar de responder las preguntas por correo. Ricardo, Andrea va a compartir la encuesta. Si la audiencia nos puede ayudar con sus respuestas para conocer la experiencia de este webinar, va a ser para nosotros muy enriquecedor. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Marce. También me gustaría agradecer a la audiencia que estuvo con nosotros. Fue una plática bastante enriquecedora, Fabián. Pues esperamos seguir teniendo estas pláticas en el futuro. Te agradezco mucho también a ti por tu tiempo, dado que tienes una agenda bastante apretada. Pues bueno, pues aquí Andrea nos está compartiendo una pequeña liga de encuesta final. Si pudieran compartirnos su opinión respecto al webinar que tuvimos el día de hoy. Ya por último me gustaría echarme un gol publicitario, como le dicen por ahí, simplemente para recordarles que en Crea Soluciones nos dedicamos a la elaboración de estudios de mercado y financieros de proyectos de desarrollo inmobiliario. Esto lo hacemos por medio del estudio de las condiciones de mercado, del estudio de la tierra y del estudio financiero alrededor del proyecto, y estamos abiertos para cuando quieran platicar con nosotros. Por ahí les dejo mi correo. Les dejo mi correo en el chat. Veo algunos de ustedes que ya conozco. Les mando un cálido saludo a quienes nos acompañaron pues bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hasta estas horas. Y esperamos volver a tener comunicación y volvernos a ver muy pronto. Gracias, Ricardo. Perfecto. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.